En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate de tu Creador ahora en los días de tu juventud, antes de que lleguen aquellos días malos y aquellos años que se acerquen en los cuales tú digas que no esperas más de ellos, antes de que se oscurezca el sol y la luz, la luna, las estrellas, y que vuelvan las nubes apenas haya dejado de llover. Cuando tiemblen los guardas de la casa y se encorven los porteros. Cuando lo que queda de muelas deje de moler y se queden ciegos los que miraban detrás de las ventanas. Entonces se cierra la puerta de la calle, se detiene el ruido del molino en que el trigo del ave se trilló, y se mueren las canciones y se temen las subidas y los barrancos en el camino. El almendro está en flor, la langosta está repleta, la alcaparra dio su fruto, y allí va el hombre a su casa de eternidad. Y ya están las lloronas en la esquina de la calle. El hilo de plata no llegará más lejos. Dejaron de hilarlo. La lámpara de oro se rompió, se quebró el cántaro en la fuente y se dio la polea en el pozo. Y vuelve el polvo a la tierra de donde vino, y el espíritu sube a Dios que lo dio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanas y hermanos, tengan un feliz día. No crean que estoy triste o que vengo trágico ahora en día. No, vengo reflexivo y vengo a ayudarles a ustedes también a que juntos podamos reflexionar. Y por eso esta lectura, que me parece, para muchos podrá parecer trágica, pero que es la realidad de nuestra vida. Así sucede, así se va la persona, así desaparece el ser humano, y muchas veces desaparece sin haber dejado huella en la tierra, sin haber hecho nada, sin haber dejado una historia detrás de él. Entonces, por eso es necesario que cada día volvamos a esa realidad tan nuestra, no para dolernos, sino para reflexionar y meditar en ella, porque los santos también lo decían: piensa en tu fin o piensa en tu muerte para que no peques. Y lógicamente, si nosotros tenemos puesta nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor Jesús, pues oramos a Él. Aquí nos tiene Jesús, venimos a hacerte compañía, a alabar contigo al Padre, a agradecerte tu gracia sobre cada uno de nosotros, a pedirte perdón porque somos pecadores y a suplicarte favores porque estamos necesitados. Esa es la realidad del hombre, mis hermanas y hermanos, realidad que toca a cada uno de nosotros y que sin duda alguna pues tenemos que ir construyendo en el día a día. Por eso el hilo de plata va a llegar un momento que se va a cortar, que no va a llegar más lejos, que ya no va a ser hilado, o sea, la vida nuestra. Por eso hoy es importante preguntarnos qué estamos haciendo con nuestra propia vida. Quiero continuar reflexionando en su programa Creciendo en el Espíritu sobre este tema tan extenso, tan amplio de la iluminación y el discernimiento, porque todavía me queda mucho que decirle de estas dos palabras, y quiero hacerlo ahora desde el libro de la sabiduría. Y nos dice sabiduría 11, porque quiero introducir esta palabra sabiduría también, porque solo desde el saber divino, solo desde saber eterno, podemos, mis hermanas y hermanos, comprender, o sea, captar para mí, entender en mi vida cuál es el proyecto que Dios tiene para mí, que ha tenido siempre
desde el primer instante en que yo fui concebido, no en el vientre de mi madre, sino en el corazón mismo de Dios. Porque la vida, si bien es cierto, en esta tierra es un regalo de ese amor de un padre y una madre, la vida divina, la vida de gracia, la vida del amor, fue dada por Dios. Por eso los santos de la iglesia veían que el ser humano no podía solamente fiarse de su fuerza humana únicamente, que tenía que darle también bastante discernimiento y ponerle bastante seso, como nosotros decimos, a esa parte del espíritu y el alma. Y para ello, para tocar esa parte que es más abstracta, que no se puede ver, pero que nosotros estamos constituidos de cuerpo, alma y espíritu, solamente lo podemos hacer en ese discernimiento sabio o de la sabiduría. Por eso dice el rey: Señor, dame de esa sabiduría. Mírame, soy tu siervo, hijo de tu sierva, hombre débil, con una vida muy breve, y estoy demasiado limitado para comprender la justicia y las leyes, porque ni siquiera el más perfecto de los hombres es salvo sin la sabiduría que procede de ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mírame, soy un siervo débil, hijo de tu esclava. Mi vida es breve, una primera realidad que no podemos ocultar y que los salmos de la iglesia lo van, de la Sagrada Escritura, y rezamos nosotros en la iglesia, nos lo van a decir. La vida del hombre es frágil y breve, como una flor que en la mañana nace y en la tarde se marchita, como una sombra, como un suspiro. Así es la vida del hombre. Y el escritor del libro de la sabiduría nos lo está recordando. Mi vida es breve, demasiado limitado, mucho más si no hay un conocimiento intelectual, entonces más limitado todavía, para comprender la justicia y las leyes. No digamos esta justicia y estas leyes que han venido pregonando en nuestro país, que solamente muerden a los descalzos, a los pobres. Entonces, por eso nos dice el escritor sagrado que necesita de esa sabiduría que procede de Dios, porque sin esa sabiduría el hombre siempre va a ser estimado en nada. Por eso, mis hermanas y hermanos, en este tema del discernimiento, en la iluminación que Dios hace de nosotros por la gracia de Jesucristo, necesitamos la sabiduría. Es la luz de la sabiduría o la luz de la ciencia, son auxiliares en nuestro discernimiento, porque la luz viene con la práctica de la caridad fraterna, o sea, el ser hermanos, el vivir en comunidad, el aprender de la otra persona, aprender a caminar con ella, aprender de sus cualidades, virtudes, pero también comprenderle en sus defectos, en sus debilidades, me ayudará a mí a estar consciente de que como hombre me dice que esa luz me va a iluminar. La caridad va iluminando las áreas ciegas de la conciencia
que atentan contra la misma caridad fraterna. Aquí entramos ya en otro elemento importante del discernimiento, porque ya estoy iluminado por Dios, he aprendido a discernir y en ese discernimiento he encontrado un primer elemento. Discerní, o sea, capté en mi mente, comprendí desde mi corazón que la única manera de poder sentirme útil, de sentirme bien y de hacer algo noble, algo que vale la pena en mi vida, es desde la caridad fraterna. La caridad fraterna. Fratelos, hermanos, o sea, el amor a mis hermanos, la caridad fraterna. He comprendido eso y entonces no estoy pidiendo de manera egoísta que la otra persona venga a ayudarme o a darme, sino que yo me adelanto, yo doy el primer paso y voy y digo en qué le puedo servir, en qué le puedo ayudar, qué puedo hacer por usted. Me voy convirtiendo en una persona caritativa, amable. Como lo dirá la carta a los romanos, el amor entre ustedes sea verdadero cariño, adelántense al otro en el favor, adelántense al otro en el saludo, adelántense al otro en la paz, en la unidad, en la comprensión de los demás, y que sepamos desde el amor acoger a los que van de paso. Que el que nos meta pleito o nos haga o nos lleve la contraria o nos haga complicada la vida, pues que nosotros tengamos la capacidad de comprender en esa oración tan bonita: Señor, concédeme que no busque ser comprendido sino comprender, que no busque ser amado sino amar. Concédeme, Señor, aceptar en mi vida las cosas que no puedo cambiar y darme valor para cambiar las que puedo. La oración de la serenidad. Entra otra palabra más. Si entra la sabiduría de Dios, la caridad fraterna, que es amor, la serenidad para ir aceptando en mi vida a las personas, porque desde ahí va a ir creciendo el amor. Desde ahí va a ir fundamentándose lo que yo quiero ser o lo que yo quiero lograr. Por eso la caridad ilumina esas áreas ciegas de mi conciencia que atentan contra esa caridad. Y son las más graves. En un buen criterio de discernimiento, el que las decisiones y caminos que se tomen refuercen la misericordia y la fraternidad, y que me hagan salir de mi individualismo, de mis conflictos y mis divisiones. Lo decía el Papa Francisco en una de sus reflexiones que hace siempre en sus audiencias papales. Decía él que el mundo, la pobreza del mundo actualmente no es pobreza material, que hay países inmensamente ricos que con el 0,99% de su riqueza, o sea, de sus jugosas ganancias, podrían sacar a la mitad de la población mundial que vive en miseria y en pobreza de esa situación. Entonces decía él, no es problema de pobreza, no es problema de comida, ni falta de alimento. El problema de la humanidad es problema de egoísmo, es problema de individualismo. Y eso es lo que está matando a nuestra humanidad ahora.
El egoísmo y el individualismo lleva a la persona a no reconocer al otro como su hermano, sino a mirarlo o a veces como estadística o como número, o a veces como oportunidad para sus intereses más oscuros y más egoístas. Un ejemplo claro es lo que ahora está viviendo nuestro pueblo hondureño. A este señor que hizo estas negociaciones donde alteraron las compras o donde cometieron así sencillamente los más oscuros actos de corrupción, jugando con el dinero del pueblo pobre, no le está importando la cantidad de personas que en nuestro país están muriendo. No le está importando los que están adoleciendo de un medicamento porque no tienen dinero para comprarlo. No le está importando el confinamiento de las personas que no tienen un empleo digno, que no tienen que comer el día de mañana. Porque esa persona es individualista, es egoísta y lo único que aprendió es el arte de conseguir dinero a como dé lugar para tener él, porque no se llena, porque su corazón no se va a llenar nunca, porque no aprendió a hacer actos de amor. Entonces, cuando nosotros hablamos de la conversión, en el discernimiento, en la iluminación divina que nos lleva a la caridad fraterna, que nos lleva en el amor al hermano, es porque tenemos la capacidad de mirar que ese hermano está ahí tirado, está caído y yo puedo tenderle una mano. Diferente a los que de una manera ética y de una manera moral, con un cimiento espiritual en sus vidas, tienen la capacidad de levantarse cada mañana madrugando y de acostarse a altas horas de la noche velando la enfermedad de estos hermanos, los que ahora llamamos soldados de primera línea en el combate contra esta pandemia, por ejemplo, pero que siempre han estado combatiendo la enfermedad de un pueblo que sí realmente está enfermo, un pueblo hondureño que está enfermo. Pero a los hijos de papá y mamá no les está importando eso. Ellos en este momento están diciéndole: papá, ¿cuándo va a terminar esto? Porque quiero irme a Dubái y tal vez me das el boleto. Con un reloj de la hija del más multimillonario empresario hondureño, podríamos comprar unas 100 camillas para un hospital. Podríamos comprar los medicamentos para unos 1000 enfermos, pero a ellos no les importa el pobre. Ese es el individualismo, ese es el egoísmo, porque no tienen la luz, la iluminación de Dios en sus vidas, porque no tienen conciencia o no tienen corazón grande para amar ni fuerte para luchar. Por eso luchan por sus propios intereses y son capaces de tener su medicina, su hospital privado y todo lo que necesiten para ellos y sus parientes, pero nunca para el pobre que se está muriendo en la calle y que lo acusan, que por ustedes es que se alteran los números o las estadísticas de los contagiados todos los días. Ustedes son los culpables, dicen los empresarios, dicen los banqueros, y le echan la culpa al vendedor ambulante, y le echan la culpa al pobre que tiene que salir a ganar el pan de cada día para alimentar 3 o 4 hijos, porque ustedes, los grandes, entre comillas, de este país, grandes porque tienen dinero, porque tienen poder, porque tienen las leyes en sus manos y pueden hacer lo que les dé la regalada gana para hacer sus negocios de lo más oscuro posible. Ustedes
Dios los está mirando. A ustedes Dios los está mirando. Y está mirando su egoísmo. Y está mirando su individualismo. Y les está mirando cómo tratan al pobre, cómo lo sacrifican, cómo hacen fiesta con él, cómo lo humillan, cómo lo pisotean y cómo lo ahorían. Lo tiran a la periferia, a que pueda rebuscarse en los basureros, a que vaya a buscar tabla de orilla para que construya una covacha, o sea, una casucha de quinta. No le regalan ni siquiera la posibilidad de tener los servicios básicos en su casa, un servicio sanitario, su casa, digo, por decir algo, porque ellos dicen en los medios de comunicación corporativos, quédate en casa, y más de 200,000 hondureños no tienen casa. ¿Dónde se van a quedar? Y le dicen a los niños, quédate en casa, y viven en la calle. Entonces, esa realidad dolorosa es el egoísmo, es el individualismo que el Papa Francisco está diciendo le está haciendo mucho daño a nuestro mundo. Y es lo que está acabando con nuestra humanidad, porque ha deshumanizado y nos ha individualizado. Y no solamente eso, nos ha vuelto enemigos de nuestros mismos hermanos. Por eso, la luz viene por la palabra de Dios, pero no es agarrar los parlantes y ponerse a gritar por la calle sin darle la verdadera eficacia a esa palabra. Porque lo pueden hacer más de 20,000 sectas evangélicas todos los días, poniendo parlantes y bocinas por todos lados. Pero ya claramente el Evangelio lo dice: el que escucha la palabra y la pone en práctica, ese es el que me es agradable. Y la práctica está aquí. La palabra de Dios practicada, leída y escuchada es la armadura de Dios para que sean capaces de mantenerse firmes contra las tácticas de ese demonio. Y yo lo pongo como demonio del egoísmo, lo pongo como demonio del individualismo, demonio de la vanidad. Óigame, la vanidad no tiene límite. La vanidad llega hasta las últimas consecuencias o lleva a la persona. Imagínense las mujeres de los oficiales de las SS en los documentales que vemos de Adolfo Hitler. Las mujeres en su vanidad le pedían a sus esposos que querían que un artesano les confeccionara lámparas de noche con la piel de los que estaban en los campos de concentración. Y hay pruebas sustentadas de eso. La vanidad de ella le llevaba hasta eso, a que desollaran, o sea, le quitaran, le arrancaran la piel a un ser humano, porque a ellas se les antojaba que querían estar alumbrándose en su cuarto, en su habitación, con una lamparita de noche, ustedes las conocen, pero que fuese confeccionada con la piel de un enemigo de ellos. Así lo veían. Y así era la vanidad de esas personas. Por eso, en la ética y en la moral, se han llegado hasta esas consecuencias uno dice, tan malvadas, tan maléficas, demoníacas prácticamente. Y la pérdida de la conciencia de lo que estaban haciendo. Por eso, cuando una persona se deja iluminar por la gracia de Dios y va haciendo ese sano discernimiento con la sabiduría divina y va entrando en ese campo de la comunión fraterna y va buscando servir a los demás, entonces no va a haber contradicción,
La palabra de Dios le va a ayudar para tomar las mejores decisiones en la vida. Tomen el escudo de la salvación, la espada del Espíritu y la palabra de Dios, dice Efesios 6:11. Jesús mismo, cuando fue tentado allá en el desierto por el demonio, Jesús mismo en esas tentaciones deshizo esas mentiras disfrazadas con citas bíblicas del diablo con la misma palabra de Dios. El contacto que usted tenga con la palabra, que yo ya le he dado a conocer, pero así brevemente se lo recuerdo, en la meditación de la palabra, que se conoce como lección divina. En ese contacto que usted tenga con la palabra, hágalo desde la lección divina. Lea la palabra, medite la palabra, ore la palabra, contemple con la palabra. La lección divina es eso: lectio, meditatio, contemplatio y oratio. O sea, leo la palabra, medito la palabra, oro con la palabra y contemplo desde la palabra. Y esa palabra de Dios es la que me ayudará, contacto asiduo con ella, me arrojará luz lentamente como una gota de agua que va horadando la piedra y va revelando las tinieblas de la conciencia, va cuestionando las motivaciones mentirosas y va iluminando el discernimiento que usted está haciendo. La palabra de Dios penetra hasta la raíz del alma, hasta la raíz del espíritu, para probar los deseos y los pensamientos más íntimos del hombre. Toda criatura, ante ella se vuelve transparente, todo queda desnudo, todo queda al descubierto a los ojos de aquel al que debemos un día rendirle cuentas, dice Hebreos 4, 12, 13. Y ahí viene una cuestionante. Todo va a quedar transparente y ahí va a estar la factura grabada, para que usted se dé cuenta de que hay algo de lo que tenemos que dar cuenta un día. La luz viene por la oración frecuente. Entonces les decía, la luz viene por la práctica de la caridad fraterna, la luz viene por la palabra de Dios que nosotros meditamos, la luz viene por la oración frecuente. Entonces, caridad, palabra, oración. 3 palabras claves que usted debe tomar en cuenta en su proceso de crecimiento espiritual. La caridad fraterna, la palabra de Dios que cimenta esa caridad, y la oración, que es el diálogo con Dios. Esa es una gran riqueza, y la oración contiene una gran riqueza que nos ilumina. No es posible que alguien que practique la oración sea al mismo tiempo víctima de una ceguera grave. Entonces, si usted realmente ha iniciado un proyecto o un proceso de oración en su vida, esa oración va a ir poco a poco transformando. Esa oración va a ir poco a poco cambiando su vida. Entonces, la iluminación y el discernimiento finalmente le van a preparar a usted para convertirse en una persona pobre y en una persona humilde. Le recomiendo el libro El hermano de Asís. Y si no puede leer El hermano de Asís, le recomiendo El pobre de Nazaret. Son libros del padre Ignacio Larrañaga, que nos presenta una relación bien cercana de esa persona que llegó a la humildad y a la pobreza desde esto que ahora estamos meditando, desde ese discernimiento que le llevó a la iluminación
que le llevó a la caridad, a la lectura de la palabra de Dios y que le llevó a la oración. Y fue dando los pasos, un libro bellísimo, El pobre de Asís, de San Francisco de Asís. Los libros, la biografía de los santos siempre nos va a dejar una gran riqueza en nuestra vida para poder nosotros cada día ser mejores cristianos. Pues así es de que les pido de que vayamos creciendo espiritualmente y vamos a seguir reflexionando porque apenas estamos comenzando la construcción de este proyecto espiritual que será de gran beneficio para nuestra vida. Que el Señor les bendiga y les acompañe siempre. Así sea. Amén. Pasen un feliz día.